Muy buenos días. Quiero saludarlos y presentarnos para quienes no nos conocen. Somos el pastor John Jairo González y yo soy su esposa Cielo Escobar. Somos pastores de la Iglesia Internacional de Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Es mi deseo que todos hayan tenido una gran semana. Y como siempre, hoy quiero preguntarles, ¿quién está ganando en tu guerra? La Biblia nos enseña en Gálatas 5, 16, 17. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno con el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. En una ocasión, un anciano le hablaba a su nieto acerca de una batalla que se lleva a cabo en el interior de las personas, y él le dijo, hijo mío, esa batalla es entre dos lobos que hay dentro de cada uno de nosotros. Uno es malvado y manifiesta ira, envidia, avaricia, arrogancia, odio, resentimiento, mentiras, homicidios y egoísmo. Y el otro es bueno y siempre muestra paz, alegría, amor, bondad, humildad, generosidad, verdad y compasión. El niño se queda callado pensando por unos minutos y luego le dice a su abuelo, ¿cuál de los dos lobos gana? Y el abuelo le responde, aquel al que tú alimentas. Preciosa enseñanza, ¿verdad? La cual podemos aplicar a nuestra vida espiritual. La vida del cristiano está en estado de guerra constante. Pero esta guerra no es contra nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares o cualquier otro ser humano. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso nos lo declara Efesios 6:12. Por un lado tenemos al Espíritu Santo recordándonos las enseñanzas de la palabra de Dios y guiándonos según su perfecta voluntad. Y el lado opuesto tenemos esa potestad y huestes espirituales de maldad, las cuales son una tendencia natural de la carne hacia los placeres del mundo para empujarnos hacia el pecado. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, todos los seres humanos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, egoísta, que busca su propio placer. En aquellos que no conocen al Señor no existe ningún conflicto, pues en ellos no hay sino solamente una fuerza que controla sus vidas, los deseos de la carne. La lucha comienza cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo entra a formar parte de nuestras vidas e inmediatamente comienza el proceso de santificación. En este proceso, que tiene como fin transformarnos de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos aconseja, nos exhorta, nos guía en el camino de Dios que quiere que tomemos. La carne obviamente se opone, pues en su carácter egoísta detesta la disciplina y las reglas establecidas por nuestro Creador con el fin de beneficiarnos. En el pasaje de hoy el apóstol Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto quiere decir que debemos seguir las instrucciones escritas en la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu Santo. Lo vemos en Efesios 17. De esta manera viviremos una vida en santidad en la presencia de Dios, disfrutando de sus bendiciones, su amor, su protección y su poder. Por el contrario, si satisfacemos los deseos de la carne, nos alejaremos de la presencia del Padre y, por supuesto, de todas las bendiciones que de Él provienen. Ahora bien, tenemos que reconocer que no es fácil vivir en una vida de santidad en nuestras propias fuerzas, pues somos débiles y solos no podemos. Por eso tenemos que acudir al Espíritu Santo para que nos ayude. Por eso debemos andar en el Espíritu. Con ese fin, recordando la historia del abuelo y su nieto, debemos alimentar nuestro espíritu con una buena dosis de la palabra de Dios y un tiempo de oración y búsqueda del Señor cada día de nuestras vidas. Y al mismo tiempo, alejarnos de todo aquello que pueda alimentar los deseos de la carne. Esto requiere que seamos muy cuidadosos al escoger los programas de televisión que vemos y los sitios de internet que visitamos y los libros que leemos y los lugares a los que nos llegamos en un momento determinado.
Si hacemos todo esto, estaremos asegurando la victoria del Espíritu Santo sobre esas huestes espirituales diabólicas que solo buscan nuestra destrucción. Y podremos disfrutar de una vida de gozo y paz, la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Por eso, Padre Santo, yo te ruego en esta mañana, me ayudes a alimentar mi espíritu con tu fuerza, con tu palabra, buscar tu rostro día tras día. Por favor, dame las fuerzas para soportar las tentaciones y rechazar todo aquello que no esté de acuerdo con la voluntad. Eso lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recuerden que no nos podemos dejar guiar por nuestras emociones. Te doy gracias, mi Señor Jesús, y quedamos en compañía de nuestro pastor John Jairo González. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga una vez más, transmitiendo para todos lo que el Señor nos permite conocer, lo que Él quiere que entendamos de su palabra, lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que nos sirve a nosotros verdaderamente para vivir en este mundo. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios es la que hace que las cosas sean posibles. Y debemos recordar que esa palabra, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es Jesús, Jesús de Nazaret. Así que Jesús compila todas las cosas, las concentra todas las cosas de Dios y nos las trajo para que nosotros aprendiéramos de ello y viviéramos conforme a ello, porque hay mucha bendición. Está todo lo que necesitamos, está allí, en la aplicación de lo que Él nos enseña. Y por eso hoy, y a raíz de una vez más de lo que estamos viviendo, es porque la humanidad entera no había vivido todo lo que estamos viviendo ahora, todos al mismo tiempo, aun cuando la tragedia en el mundo se ha manifestado siempre. Esto es algo que ha desacomodado la forma de vivir de todos en este mundo y que de alguna manera los medios han sido cómplices en acrecentar el temor en las personas, en hacer ver las cosas de una dimensión supremamente exagerada. No es que esté diciendo que las cosas no estén pasando, pero sencillamente no es tan grave como lo están diciendo. Sí, hay que cuidarse, sí, hay que seguir protocolos y hay que seguir haciendo caso a lo que nos dicen, pero no debemos dejarnos llevar o intimidar por estas cosas, porque finalmente nuestro objetivo no está aquí en la tierra. Y si aún estuviera en la tierra y si aún todavía nosotros debemos vivir mucho tiempo más aquí en la tierra, ¿cómo vivirla de una manera que podamos nosotros realmente beneficiarnos y no sencillamente morir cada día un poco más rápido de lo que deberíamos? Así que hoy el Señor me ha permitido traer una enseñanza que espero les sirva, no tanto que les guste, que les sirva. Porque no se trata de traer palabras que le gusten a la gente y que los haga sentir emocionalmente bien, sino que busquen que en la palabra de Dios encuentren herramientas suficientes, válidas, útiles para poder vivir esta vida de una manera diferente, aún en medio de todas las dificultades que se nos están presentando. ¿Y cómo hacemos para vivirlo? Entonces, la Biblia nos hace claridad sobre lo que es vivir conforme a la carne, lo que estaba hablando Cielo, que es vivir conforme a la carne, que es vivir conforme al Espíritu, porque las dos cosas se oponen. Cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, es decir, conforme a la realidad de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que la carne está tendiendo a cosas que no son agradables. Cuando hablo de carne es esa parte emocional, esa parte pasional, sentimental que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que se quiere desbordar y hacernos reaccionar de maneras que a veces nos avergonzamos. La ira, la gula, las pasiones desordenadas que tenemos, cosas que se desbordan, y entonces la arrogancia, la perversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno podemos determinar cuándo nuestras emociones se desbordan. Por eso es que algunas emociones no son amigas.
Y entonces hoy voy a enseñar algo muy interesante con base en la vida de un hombre grandioso que existió en la antigüedad. Y de pronto seguiremos sobre él hablando un poco más en el otro domingo. Pero por ahora pues vamos a empezar. Y solo lo invito a que por favor concéntrese en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es digno de alabanza, en todo lo que es digno de honra y de gloria. Y ese es nuestro Señor, y permita por favor que todo su ser se concentre plenamente en lo que Dios le quiere decir. En el capítulo 28 de Deuteronomio, en el capítulo 15 de Éxodo, el Señor nos dice que por favor lo escuchemos atentamente, que tengamos en cuenta lo que Él dice para orar conforme a eso, y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros nos seguirán, no tendremos que buscarlas. Así que yo le pido que haga eso ahora. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, congregándonos en un mismo espíritu, en un mismo Señor, con el mismo deseo de aprender de tu palabra, en el mismo sentir, Señor, de crecer como cuerpo del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, nos presentamos, Señor, como ese cuerpo unido, Señor, por el vínculo de tu amor. Aquí estamos, Señor, hoy. No sé cuántas personas pueden estar aquí presenciando esta enseñanza, o van a presenciar o a escuchar esta enseñanza. Y yo solo te ruego, Señor, que ellos escuchen tu voz y que vean tu rostro, y que puedan, Señor, dejar atrás lo que no les conviene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, algunas emociones no son amigas a propósito de la situación y de la inmensidad de cambios que esta situación está generando en nuestra forma de vivir, y no porque queramos, sino porque nos toca. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de emociones que están manifestándose como nunca. Muchas cosas que hacen que están invadiendo la mente. Nos toca hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, cosas que no estábamos acostumbrados, pensar en muchas situaciones diferentes, todas al mismo tiempo, y todo esto se viene a nuestra mente, y en muchos casos imperceptiblemente muchos acontecimientos y situaciones difíciles se están acumulando y hacen que el desaliento, que la depresión, que el agotamiento se asomen a la vida cuando antes no lo parecían, no parecía que estuvieran allí, o al menos no era la característica principal de la conducta que nos representa. Entonces, de acuerdo a esto, y como es menester, debo acudir a la enseñanza bíblica para saber cómo dominar estas emociones. ¿Qué nos dice Dios sobre esto? Y tal vez no las circunstancias, pero sí obtener una victoria a todos esos sentimientos que quieren llevarnos por el abismo de la desesperación. Y tal vez, sí, lo que quiero decir es que cuando usted aprende la palabra de Dios, tal vez lo que está alrededor suyo no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es su interior garantizado, y eso puede traer inclusive una mejor forma de pensar, y puede traer soluciones a cosas de una manera más efectiva, y obviamente el Señor va a respaldar eso cuando nos ponemos en cobertura en lo que Él dice, alineándonos con su palabra. Jesús, dice la palabra de Dios, por revelación que nos ha sido dada, es nuestro maravilloso pastor que entiende cada una de nuestras situaciones, lo que pensamos, lo que sentimos en cada momento, bajo cualquier circunstancia, lo que cada uno está viviendo ahora mismo. Él vivió todas estas cosas, todas esas luchas secretas que producen desaliento. Él conoce las cosas que usted no se atreve a compartir con nadie, y aún así, sabiendo todas las cosas que usted es, que usted piensa, que usted hace, Él dio su vida por usted sencillamente porque Él lo ama. Porque Él lo amó. Ni siquiera es que lo va a amar, sino que lo decidió amarlo, y por eso dio su vida por usted. Nuestro amado Señor quiere que descansemos en su presencia, y por eso es necesario que cada persona lo conozca. Todos necesitan de Jesús.
del Redentor, del Salvador. Todos necesitan llegar al Padre y sentirse amados, acogidos por el Padre. Y por eso vino Jesús al mundo. Porque es la manera en que usted llega a permitir que todo lo que Él tiene para darle le sea posible. Si usted no tiene confianza en Jesús, si usted no lo conoce, entonces no sabrá qué ha hecho Él por usted y qué es lo que quiere darle para ahora y para siempre. Y yo creo que la lección que toda la humanidad está aprendiendo en este momento es que nada de lo que poseen, nada de lo que son, en este momento puede evitar vivir las acechanzas de la preocupación, de la ansiedad y del miedo. Y eso lo que significa no es otra cosa que darnos cuenta que no tenemos nada en realidad. Hay que ser humilde para entender esto. Porque por naturaleza, esa naturaleza caída, es decir, esa naturaleza fuera de Dios, el hombre no acepta tal declaración. Sobre todo cuando el hombre cree que tiene el control de su vida. Él no puede creer que no fue por producto de su fuerza, de su poder, de su inteligencia, sino que Dios se lo dio. Pero es una realidad. Juan el Bautista dijo algo muy interesante. En Juan capítulo 3, versículo 27. Juan 3, 27. Y dice Juan, a propósito de que le están preguntando si Él es el Mesías. Y Juan responde y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado de arriba. Si alguien tiene, es porque Dios se lo ha dado, lo que sea que tenga. Y si les ha dado a otros, a usted también puede dárselo. Este es el tiempo de recibir lo que Dios tiene para todos los que realmente creen en Él, que han depositado su fe, su esperanza en Él. Pero no solo de recibir bienestar económico, porque yo creo que Dios satisface nuestras necesidades. El problema es que hay en nuestra mente. ¿Cómo la tenemos programada? Sencillamente la tenemos programada para tener abundancia de cosas, de poder, o sencillamente entendemos nosotros que hay mucho más que las cosas materiales, que creo que eso mucha gente lo está aprendiendo ahora, que eso no les sirve para evitar de pronto ser contaminado por ese virus. Entonces no es solo recibir bienestar económico, creo que ese no es el punto, no es la prioridad de Dios, porque es evidente que cuando esto pasa, es decir, cuando una persona recibe plata, recibe mucho dinero, recibe ese poder del dinero, el amor de esas personas o el amor de muchos que palpan el poder del dinero, de la abundancia de dinero, se desvía y se va detrás de eso. Se alejan de Dios si es que han estado cerca de Dios. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de aquello que es tan indispensable para vivir aún con dinero, que solo viene de Dios, porque hay gente que tiene todo, pero no tienen paz dentro, en su interior. Es el tiempo entonces de recibir la paz que deja atónitos a los sabios, a los poderosos. Es tiempo de recibir el amor de Dios, del cual se deriva toda bondad, tolerancia, paciencia, misericordia, reconciliación. Lo que nos hace verdaderamente humildes. Y es cuando nosotros, basándonos en eso, podemos dejar nuestro pedestal, y solo lo invito a que piense en Jesús, ¿sí? La palabra en Filipenses capítulo 4 dice que Él, siendo igual a Dios, siendo como Dios, siendo Dios, no tuvo nada que apegarse, sino que se despojó de todo y se hizo como nosotros. Y estando en esta condición humana, también se humilló. ¿A qué se humilló? Él era Dios 100% carne. Él hubiera podido usar el poder del Padre para que lo rescatara del maltrato de los hombres, de la humillación de los hombres, pero no lo hizo así. Él se humilló a sí mismo. ¿Con qué fin? Para podernos levantar a nosotros. Y ese es nuestro ejemplo. Entonces es tiempo de recibir la paz
que muchos no entienden y no comprenden cuando se manifiesta en aquellos que hemos creído, de recibir el amor de Dios, de donde se deriva todo lo que necesitamos y que nos reconcilia con Él. Y también es tiempo de recibir la sanidad para el alma como para el cuerpo, de que las heridas del alma sanen y que ya esa amargura que producen esas heridas no crezcan dentro de nosotros. Un ejemplo, un examen sencillo que lo invito a que haga. ¿Qué cosas le producen a usted tal aumento, tal desborde de sus emociones, cualquiera que sea, que usted no puede controlar? Y se da cuenta que realmente entonces las emociones lo controlan a usted y no usted a ellas. Y cuando actúa bajo el efecto de ellas, entonces suceden cosas malas. Haga el análisis. Y yo creo que este tiempo es tiempo de recibir liberación de aquellas cosas que controlan la conducta humana, la conducta suya, produciendo los efectos desastrosos que usted conoce, que lo llevan a los vicios, a la corrupción, a la depravación, a la división, a la contienda, al enojo, a la amargura, a la falta de perdón, a la falta de paz, a todo esto. Este es el tiempo de recibir liberación de eso. ¿O usted está feliz con eso? El Señor quiere que usted sepa que usted, sí, usted puede orar por los enfermos y ellos van a sanar. Pero sobre todo que usted pueda orar para que conozcan al Padre y ellos serán salvos. Porque la salvación consiste en que conozcamos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Esa es la salvación en realidad. La salvación no es un ritual religioso. La salvación es entender, conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, por qué pasó todo esto, qué pasó allí en la cruz, de qué se trató todo este sacrificio. ¿Cómo es que dice la palabra que Él nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros? ¿Usted lo entiende? Pues vendrá un día en que Dios va a poner todas las cosas en orden otra vez. Porque la intención de Dios no fue crear el mundo para que estuviera como está el día de hoy. Todo el mal que usted conoce no lo creó Dios, lo creó Satanás. Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios. Tenía libre voluntad, como la tenemos nosotros, de escoger lo que era correcto. Pero él decidió lo contrario. Él no quiso lo correcto. Y vino, infectó al mundo con este virus y acabó con la humanidad, la perfección de la humanidad que Dios había hecho. Y Dios quiere volver a traer a la humanidad a lo que Él inicialmente estableció, que era la perfecta santidad, es decir, perfección. Y entonces cuando usted ora para que otros conozcan al Padre y al Hijo y ellos sean salvos y reciban el Espíritu Santo, que los va a llevar a entender todas estas cosas maravillosas. Atrévase, hágalo. No esté llamando siempre al pastor para que lo haga. En la Biblia encontramos expresiones de hombres de Dios reclamando el tiempo de su liberación de esas depresiones, de esas angustias, de agotamiento, de todo ese agotamiento, y parecía que Dios no los escuchaba. Usted puede leer los Salmos, por ejemplo, y en los Salmos usted va a ver a estos personajes reclamándole a Dios. ¿Hasta cuándo? Como quien dice, Señor, la maldad está abundando, ¿cuándo vas a desterrarlos? ¿Cuándo los vas a quitar? Señor, ¿cuándo vas a traer tu paz otra vez? ¿Cuándo va a hacer todo? Y lo puede encontrar usted ahí. Y hoy pasa igual con algunos hombres y mujeres, aún de Dios, que también claman, porque están viviendo las consecuencias de tiempos difíciles. Y si hombres y mujeres de Dios, que entienden algo la voluntad de Dios, claman esto, cuánto más la humanidad que no conoce esto. Porque los tiempos, la maldad se está desbordando en todos los aspectos. ¿Por qué? Algunos preguntarán, ¿por qué les pasan cosas buenas
a otras personas. ¿Y por qué a usted no le sucede algo bueno? ¿Por qué todo lo que usted ha venido pidiéndole a Dios no lo pasa, no se le da? ¿Y por qué a otros que simplemente hacen cosas y les va bien aparentemente? Mire, la Biblia dice que Dios sabe todo lo que cada uno está viviendo. Lo dice de esta manera, que Él sabe hasta en el momento, Él se da cuenta el momento cuando un cabello de su cabeza cae. Él sabe eso. O sea que Dios sabe todas las cosas. Y el hecho de que usted pueda estar viviendo algo semejante a vivir toda esta angustia, no quiere decir que Él no lo ha oído, ni que tampoco lo ame. Yo solo confío en el Señor, que Él es el que todo lo puede, que esta palabra de hoy, y que seguramente voy a seguir hablando, puede traerle a ustedes esa libertad que esos pensamientos, que esas emociones no le están permitiendo tener, sino que están causándole una confusión y un estrés y un estado de nerviosismo que a veces es incontrolable. Voy a leer una historia, voy a referirme a la historia de un hombre muy importante que cumplía la función de profeta, es decir, de hablar de parte de Dios para el pueblo de Israel. En Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17 dice sobre Elías, profeta de Israel, profeta de Dios. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre, según esta escritura, igual a cualquiera de nosotros, carne y hueso, con pasiones, con emociones, con sentimientos, como las que nosotros podemos tener ahora. Elías sintió, vivió, sufrió cosas semejantes a la que cualquiera ha podido experimentar. No era alguien con poderes esenciales en las cuales Dios se fijó para que le sirviera como profeta, porque algunas personas piensan que Dios escoge a una persona basándose en ciertas cualidades especiales para poder usarla. Y se equivocan. Nomás uno puede leer quiénes fueron los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Uno puede leer sobre Abraham. ¿Quién fue Abraham? Noé, un hombre que le gustaba el alcohol. ¿Quién era Jacob? Que después se llamó Israel y era un mentiroso. En fin, simplemente Dios escoge a quien quiere y como Él quiere, y le da lo que Él quiere, y solo necesita que ese hombre le crea. Y Elías no era alguien con esos poderes especiales en los cuales Dios se fijó para que le sirviera como profeta, pero según esta escritura dice que este hombre, como usted y como yo, rogó fervientemente que no lloviese, y sucedió que no llovió por 3 años y 6 meses. La enseñanza es sencilla. Un hombre como cualquiera de nosotros hizo algo que le arrojó esos resultados que él esperaba. Algunos piensan que tienen que ser especiales, tener algo diferente para que Dios los escuche y obre en favor de ellos. Piensan que porque están agotados, enfermos, angustiados o llenos de temor, no pueden siquiera orar, porque creen que Dios no los va a oír. Ahora la Escritura nos dice que Él era semejante a nosotros, con las mismas pasiones y cosas que cualquiera de nosotros puede tener. Elías, si usted lee la historia en la Biblia sobre Elías era un hombre que tendía a deprimirse, y Dios lo escuchó haciendo esta oración. Miremos la historia en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes 17:1 dice:
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! Tremendo. Elías se presenta ante un rey llamado Acab, un rey malo de aquella época, y su esposa, que era igual de mala o peor a él, Jezabel era su esposa, y Dios lo envía a Elías allí y dice estas palabras, pero por favor note que dice que está delante de la presencia de Dios. Tiene plena conciencia Elías de que Dios está en él, aún delante de aquellos reyes malos. Oró Elías y sucedió lo que dijo en su oración. No hubo agua y por lo tanto hubo hambruna. Si no hay agua, pues ¿con qué se producen los alimentos? ¿Con qué se alimentan los animales? Y fue una oración sencilla. Una oración que no duró más de tal vez 1 minuto, 2 minutos. Usted haga el ejercicio y repita las palabras de Elías, cronometre esto. No son oraciones complicadas, oraciones sencillas, pero muy trascendentales, que pudo haber sido peor por la maldad que abundaba en esa región en ese tiempo. Acab era un rey de una de las 10 tribus de Israel en la parte norte. Recuerde que ya estaba dividido, las tribus de Israel se dividieron y 10 de las tribus fueron a la parte norte y 2 tribus fueron a la parte sur, a la zona de Judá. Y Acab y su esposa, que eran un hombre y una mujer perversos, eran demasiado perversos, estaban conduciendo al pueblo a adorar dioses ajenos, cuando Dios les había declarado ser su Dios por siempre. Pero aún así, no recibieron, note usted que ellos no recibieron el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios. Y es algo que nosotros debemos comprender. O sea, no es lo mismo el juicio cuando se desatará la ira de Dios a la justicia de Dios, donde se caracteriza porque reina la misericordia. Porque Dios, dice la palabra, es rico en misericordia. Y sin lugar a duda, yo creo que eso es lo que nosotros debemos predicar con más eficacia ahora desde los púlpitos a cualquier persona que quiera oír la palabra de Dios, es enseñar la naturaleza de Dios, que es amor. Dios es misericordia. Él es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, sí, claro que Dios aplica justicia, claro que Dios tiene ira. El problema es que la ira no lo domina la misericordia y el amor. Y sin lugar a dudas, Dios va a venir, va a llegar el día en que Él va a aplicar su justicia, el que Él va a aplicar su ira, porque ya la maldad, la perversión, la corrupción en el mundo está desbordándose en cantidades alarmantes. Entonces yo creo que nosotros en este tiempo debemos enfocarnos en predicar lo que es la misericordia, el amor de Dios, que es todo eso con más eficacia, y porque es su riqueza, es la riqueza de Dios, es lo que lo caracteriza a Él. Su corazón, el corazón de Dios, de Él emanan todas estas cosas hermosas para los que Él amó, y aún a los que no son sus hijos, es decir, a quienes amó, a los que creyeron a Él. A quienes no son, y quienes no son sus hijos, los que no han creído en Él. Pero sobre todos salen las misericordias de Dios cada mañana. Amén. Entonces lo que nosotros debemos aprender, y de la mejor manera, porque en este tiempo el mundo se empeña en enseñar que nadie es merecedor de perdón, de misericordia y de amor. El mundo nos está enseñando o está guiando a las personas a que nos odiemos los unos a los otros, a que no perdonemos, a que no les perdonemos el mínimo error, a que todo el mundo tiene que ser pasado por la cuchilla de la justicia, y hay que hacer esto, y sí, no merece nada. Y eso es lo que está haciendo es ir totalmente en contravía a lo que Dios enseña.
Y si bien es cierto, es necesaria la justicia, el primer elemento de ella es el amor. Es sencillo. Solo leamos Juan 3:16. Porque de esa manera fue que Dios amó al mundo. Una manera especial que no nadie más lo hace. ¿Cuál fue la manera? Dio a su Hijo para que muriera por cada persona en la tierra. De esa manera amó el Señor, el Padre, a cada uno. Siguiendo la lectura de Reyes, en Primero de Reyes, Dios le dice a Elías que se vaya y se esconda en una cueva cerca a un arroyo llamado Kerit. Y le dice que se alimente de lo que hay allí, que beba el agua que hay en ese arroyo y que coma de lo que unos cuervos van a llevarle de comer a él. Porque Dios le iba a mandar el alimento por medio de unos cuervos. Y Elías obedece a Dios, se va por allá y suceden las cosas como Dios le dijo que iban a suceder. Pero en el versículo 7 dice: y sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pues esa fue la oración de él. Y pareciera contradictorio que después de esa muestra de poder de Dios a través de él, donde dice que no va a llover durante 3 años y medio, él es víctima de lo mismo que oró. Amén. Y ahora, siguiendo las instrucciones de él, de Dios, siguiendo esas indicaciones, Elías se ve en una situación difícil para su vida. De donde se alimentaba, ya no hay alimento, porque no está lloviendo. Y yo quiero que usted ponga su atención en esto. Perdón, y mejor, si usted de alguna manera es pastor, o si usted ejerce alguna clase de servicio para el Señor, le pido que escuche con más atención esto. Porque es una realidad. Hay momentos de sequedad, aun cuando Dios lo ha enviado allí donde usted está. En mi propia experiencia, algunas personas atrevidamente me han dicho que no tengo la unción de Dios porque nuestra congregación es de un número pequeño, pero aún así ha permanecido por muchos años, y algunos vienen y se vuelven a ir y seguimos un número más o menos estable, y hay personas que creen que la unción se da por la cantidad de números que estén dentro de un templo, de un sitio de estos, donde nos congregamos. Otras personas tal vez están pasando por momentos donde no parece brotar nada a su favor. Parece que el esfuerzo de su trabajo, de su salud, su salud está esperando que prospere, aun cuando todos los días le da gracias a Dios por esa salud, y no mejora. Solo porque estas cosas pasan, no quiere decir que Dios no le puso o llamó a estar donde usted está. Solo significa que algunas veces las cosas que debemos hacer para Dios tienen un tiempo. No quiere decir que el diablo esté allí impidiendo la obra, o que usted no deba estar en ese trabajo, o que de pronto hay algo oculto. No es eso, hermano. Si usted es un ministro de Dios, si usted es un siervo de Dios, y usted se esfuerza y no ve resultados aparentes, no crea que es que no está pasando nada y que Dios se equivocó. Porque Dios fue quien lo puso donde usted está, y solo Él sabe la razón. Si seguimos en el versículo 9, le dice Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Y Elías fue a ese lugar y llegó donde esta mujer, y luego Dios le dice en el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le pidió también algo de comer a esta señora, pero ella solo tenía algo de harina y un poco de aceite, suficiente para ella y su hijo, y como dice la escritura, luego esperaban simplemente morir porque ya no tenían más. ¿Le parece similar, le parece familiar esta situación? Hay escasez, hay angustia, ya esto es lo último, no hay nada más. Pero a pesar de todo esto que está viviendo esta señora, que es una tragedia, no tienen nada más que hacer sino comerse la última comida y esperar a ver si se mueren o no. Además de esto viene Elías y le dice Elías ahí en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Comieron muchos días tal cual Dios le había dicho a través de Elías. Así que, ¿cuál es la enseñanza? Nunca usted va a perder cuando usted le da a Dios lo que Él le está pidiendo. Nunca usted va a perder cuando usted le da a Dios lo que Él le está pidiendo. Elías fue allí porque Dios lo envió. Y no para enseñarle una lección. No era como para decirle porque tú eres tan arrogante, porque tú te crees el último profeta del desierto y cosas como estas, ahora te voy a enseñar lo que es humildad. Pues no. Porque Elías tendía a ser una persona depresiva. ¿Y qué quiere decir? Sencillamente que muchas cosas lo acongojaban. Fue allí porque Dios lo envió y fue para bendecir a esta viuda y a su hijo. Usted no sabe todavía la bendición que usted es para otros cuando le da a Dios lo que usted tiene para darle. Puede ser sus últimos recursos, puede ser su vida como lo estaba haciendo Elías, puede ser su último aliento, puede ser su voluntad de hacer las cosas como para Él, su amor para otros, su misericordia para que entiendan lo que es la misericordia de Dios, su bondad porque usted ha aprendido la bondad de Dios y que aplica hacia los demás. Dios lo tiene a usted para eso. Y donde lo puso, Dios quiere que usted haga lo que Él quiere. Y cuando usted hace lo que Él quiere, Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Y cuando alguien se desprende para bendecir a otro, cuando alguien da sus recursos para bendecir a otro, no tema, como le dijo Elías a la viuda, no tema, porque suficiente Dios le va a dar por causa de que usted ha sido generoso. Sobre todo, si usted es pastor o si usted es evangelista, debe saber que solo debe hacer lo que Dios le dijo. Usted no se preocupe si sus ojos ven o no multitudes, si a usted le dicen o no que es ungido, si le dicen que usted no tiene fe porque no lo ven prosperando o en perfecta sanidad. Solo haga lo que Dios lo envió a hacer. Y permítame recordarle algo más, porque yo creo que algunos están pensando que no son pastores o evangelistas. Si usted presta atención, si usted es detallista y analista, la viuda y su hijo tampoco lo eran, pero le dieron al hombre de Dios lo que tenían, que era lo último, y nunca les faltó. Y si usted está trabajando, usted debe dar lo que tiene en usted a Jesús. No tenga temor de ser luz en el sitio donde Dios lo puso, de llevar el evangelio de la paz en el sitio donde Dios lo puso. No hay de qué preocuparse cuando Dios le pone en un lugar, y no hay de qué preocuparse aun cuando sus ojos no ven abundancia. Solo dé con amor, como lo dice la palabra,
con la seguridad de que Dios obra en su favor. Escuche esto, porque va a ser importante para su descanso, porque muchos atribuyen su momento difícil a un pecado y Dios los está castigando. Si usted dice creerle a Dios, si usted realmente quiere vivir una vida diferente y dejar de estar fluctuando porque considera que lo que hace es lo que es, aun cuando no tiene idea de quién es Dios, de que ha hecho por usted de lo que quiere que usted disfrute y usted no sabe eso. Si realmente usted quiere tener una mente libre de aflicción, llena libre del terror, o si quiere tener entonces una vida apacible, entonces debe considerar hacer un cambio. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Una mente libre o una mente llena de temores? ¿Una mente en paz o una mente llena de ansiedad? Entonces debe considerar un cambio. Y sea honesto con usted mismo. Usted no tiene que impresionar a nadie. Lo que diga la gente de usted no importa, a menos que sea algo constructivo y bueno. Sea honesto y pregúntese si sus recursos religiosos de verdad lo tranquilizan y le dan esa sensación de seguridad y confianza en Dios. Cuando usted quiera dejar todas esas sensaciones de amargura, de cansancio, de depresión, solo comience a obrar pensando en la gloria de Dios. Déjeme explicarlo. Tratar de explicarlo. Olvídese de eso que está sintiendo y pensando por causa de lo que ve y de algo, trate de ser generoso con alguien para que Dios sea conocido. No estoy hablando necesariamente de retribución económica o de que tiene que ir y darle todas sus cosas a una persona. No estoy hablando necesariamente de eso, aunque si lo puede hacer, hágalo. Pero si lo hace con los intereses genuinos, los intereses genuinos son por bondad, por misericordia, de ayudar a que otra persona esté bien. No para que Dios le devuelva entonces mucho más de lo que usted ha hecho. Si alguien alrededor suyo está enfermo, entonces vaya y ore por esta persona, anunciando que Jesús murió por el perdón de sus pecados y por la sanidad de su cuerpo porque lo amó. Hágalo. Cuando vamos a las personas conforme a lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, ahí es cuando Jesús se glorifica. Jesús no recibe gloria de nuestras palabras. Jesús recibe gloria cuando obramos conforme a lo que Él hizo. Si yo voy y le predico el evangelio de liberación a las personas, el evangelio de salvación a las personas, yo no tengo que decir, Señor, recibe la gloria. Él ya la está recibiendo porque yo me estoy moviendo en lo que Él hizo. Amén. Cuando usted obra en favor del cuerpo de Cristo, es decir, de sus hermanos de la iglesia, entonces Dios es glorificado. ¿Cómo lo hace? La palabra de Dios dice que usted tiene cosas dentro de sí que Dios le dio para el beneficio de otros. Se llaman dones y talentos. Pero cuando usted piensa primero en usted, cuando usted se enfoca en sus sentimientos, cuando usted se enfoca en sus emociones, cuando usted hace todo por condición a ellos, es decir, pongamos un ejemplo, cuando Dios le dice, vaya y ore por aquel que está hablando mal de usted. Y usted dice, pero ¿cómo voy a ir a hablar por ese que siempre me está insultando? Y si Dios le dice, vaya y hágalo, usted solo hágalo. Pero si usted primero se fija en lo que usted siente porque Él hizo algo y usted no procede, entonces no hay libertad en sus pensamientos. No hay libertad de sus sentimientos, de sus emociones, y ahí es cuando entonces viene la decadencia, la pesadez, la amargura, el enojo inexplicable. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dijo que transmitiera el siguiente mensaje a los israelitas, y escuche bien, Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Y Dios le manda este mensaje al pueblo de Israel.
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. 3 cosas que yo le pido a usted aquí que note, por favor. Oír atentamente lo que Dios dice. Y algunas personas me preguntan, pastor, ¿y cómo es escuchar la voz de Dios? Está expresa, está escrita. Yo no sé si usted está esperando que Dios venga y le grite al oído y se siente con usted a tomar un tinto y le hable. Lo que Dios quiere que usted sepa de Él está escrito. Lo que Dios quiere que usted oiga de Él está escrito. Entonces, oír atentamente lo que Dios dice. Otra cosa que quiero que note, dice, hacer lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es lo recto? No se deje guiar por su propia prudencia. Confíe en lo que el Señor le enseña para que haga conforme a Él, lo que Él le dice. Y la tercera cosa, guardar o tener en cuenta sus estatutos, es decir, lo que Él manda. Cuando usted hace esto, dice, según esta escritura, que evitará que la enfermedad, y lo que le llegó a los egipcios fueron plagas, una tras otra, diferentes, de diferentes formas, que esas enfermedades lleguen porque Él es nuestro sanador. Bueno, alguno me estará pensando, ay, pastor, pero usted está hablando de la ley, usted está hablando del Antiguo Testamento. Y sí, estoy hablando de eso. Pero ella solo resume la esencia de Dios en sus primeros 4 mandamientos y lo que Él quiere de la humanidad. Si usted lee los mandamientos, están en Éxodo capítulo 20, léalos. Son los primeros versículos que hay allí. Si no estoy mal, es hasta el capítulo 13 o 14. Léalos, ahí están. Si usted lee los mandamientos, en los primeros 4 mandamientos, Dios está enseñando a la humanidad y está diciéndole a la humanidad, yo soy tu Dios, yo no quiero que me pongan otro Dios delante de mí, yo soy. No hagan esto, no hagan lo otro, porque yo soy. Hagan como yo les digo, porque yo soy. Y en los 6 siguientes, los 6 últimos, está hablando de ahora, una vez que me conozcas, entonces esto quiero que hagas con tu prójimo. No lo mates, no robes, no desees lo que él tiene. Es simplemente, todo está con base en el amor. Tienen que ver con la relación con las demás personas, los últimos 6. Ahora, si usted se fija en el Nuevo Testamento, es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos. Ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas, sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí está resumido, los 4 y los 6. Unos para Dios, otros para la humanidad, para los demás. Los mandamientos de Dios. Escuche, Jesús le dijo a sus discípulos, estos son los mandamientos, que hagan mis mandamientos, es lo que Dios quiere. Y los mandamientos de Dios, ¿cuáles son? Que andemos en Él. ¿Y qué es andar en Él? Es andar en su amor, porque Él es amor. Su amor que lo dio por todos nosotros. En otras palabras, si conozco el amor de Dios por mí, entonces eso me llevará a caminar en su verdad, que es lo correcto, que es lo que Él es, porque es Él el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Y cuando usted hace esto, entonces usted recibe del Padre todo lo que usted necesita. Lo que hago conforme a lo que Él dice es lo que realmente me va a traer libertad. Si hago todo para que lo conozcan a Él, entonces esto es lo que le va a traer gloria a Él y se va a acabar el agotamiento, porque no es a mí a quien quiero que conozcan. Yo no soy el generador del poder de Dios, yo solo clamo por ese poder para que caiga ante la incredulidad.
Entonces, cuando una persona quiere hacer las cosas diferentes, si Elías hubiera ido de parte de él mismo y les voy a demostrar que yo soy un profeta de Dios, no hubiera pasado nada. Pero Elías llegó allá y Elías dijo, yo vengo de parte de Jehová Dios. Y él hizo, y todas las cosas que le hizo, las hizo en el nombre de Jehová Dios. Y confesó que él estaba en la presencia de Dios. Y así pudo hacer grandes cosas para enseñar el poder de Dios a los incrédulos. Si usted sigue leyendo en Segundo de Reyes, capítulo 18, va a encontrar cómo siempre Elías tenía la conciencia plena de Dios en todo momento. Todo el tiempo estaba mencionando a Jehová Dios. Todo lo que hizo fue para que ellos supieran quién era su Dios, quién era el poderoso y quién habría de enseñarse como el verdadero. Ahí en primero de Reyes, capítulo 18, versículos 37 al 39. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Escuche bien las palabras. Aquí no está diciendo el Señor, respóndeme para que se den cuenta que yo soy profeta. Porque hay pastores que se paran, Señor, para que vean que yo soy pastor, que tengo la unción del poder. Y nunca enseñan a Dios. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña, y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí no dijeron, Elías es el profeta. Aquí dijeron, Jehová es el Dios. Los cristianos hoy dicen, el pastor de tal iglesia, el pastor de aquella otra. ¿Lo estás haciendo para Dios? ¿Realmente representas tú? ¿Eres embajador de Dios para llevar a la gente a quien te envió? Donde Dios te puso, ese es tu lugar. Pero enseña a quien te mandó allá. El fuego de Dios cayó y consumió todo. Y aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy, muy interesante que quiero, por favor, le ponga atención. Si usted lee toda la historia, se va a dar cuenta de que Elías, profeta de Dios, reta a los profetas de Baal, o sea, del diablo, y les pone una especie de prueba y tenían que levantar un altar, los dos grupos, o sea, Elías y los otros profetas, y en ese altar tenían que hacer un sacrificio, pero la forma en como Elías lo pidió fue realmente extraordinaria. Y Elías echó agua y agua y agua, 3 veces hizo que echaran agua encima de todo esto, y caía agua de la pileta donde estaba el sacrificio. Y dice la palabra que el sacrificio que se hizo allí no fue suficiente. El juicio que Dios lanzó fue más grande que el sacrificio. Escuche bien. ¿Cuál era el sacrificio? El animal que estaba allí. Pero el fuego de Dios, que era el juicio, consumió no solo el animal, sino que dice que consumió las piedras, el holocausto, o sea, el animalito, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Es decir, el juicio fue mucho mayor, mucho más grande que el sacrificio que estaba allí, el animalito y todo lo que estaba. Pero en la cruz, en el Calvario, cuando aquel que no conoció pecado, que no hizo pecado, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios en nuestro nombre, ocupando nuestro lugar, como nuestro sacrificio, cuando cayó el fuego de Dios sobre él, la nube cargada de juicio para usted, para mí, para mi familia, que estaba sobre nuestras cabezas, ese castigo
se descargó todo sobre él, sobre Jesús. Todo el juicio de Dios cayó sobre Jesús, recibiendo él el castigo que era para nosotros. Pero en este caso, el sacrificio, Jesús consumió todo el juicio de Dios, todo el fuego del sacrificio hasta que se agotó. No como sucedió con Elías, que el fuego desapareció hasta el polvo que había allí. Jesús se hizo maldito, aguantó toda la maldición que estaba sobre nosotros, aguantó toda la enfermedad que estaba sobre nosotros, que nos atormentaba, aguantó toda la angustia y toda la preocupación, toda la revelación, toda la rebeldía, de nosotros. Él la aguantó en su humanidad. Él lo soportó, clamando a su papito Dios, porque sufrió la separación de esa maravillosa paternidad, solo por amor a usted. Piénselo, medite en esto. De tal manera lo amó Dios a usted. Así dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Usted está en el mundo, póngase ahí. Ponga su nombre en lugar de mundo. De tal manera amó Dios a fulanito, que toda la ira de Dios cayó sobre él, porque él se hizo maldito cargando nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestras preocupaciones, todo lo que dice Isaías 53, él lo cargó en la cruz, él lo aguantó allí, él aguantó la ira de Dios, solo por amor a usted. Este sacrificio fue mucho más grande que el juicio de Dios. Y por eso es que si usted entiende que todo fue por usted, entonces recibirá el poder de Dios, el Espíritu Santo, para que pueda comprender que ya no tiene por qué vivir bajo el dominio de esas emociones que no son sus amigas. Yo seguiré hablando de esto el próximo domingo, pero yo le pido que siga retando su fe. Siga leyendo Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Siga leyendo esto, porque es importante que usted comience a entender de una vez y por todas lo que Dios hizo por usted, lo maravilloso del amor de Dios. Es un amor liberador, es un amor transformador, es un amor que lo acerca con confianza al Padre. Yo le invito a que haga el reto a su fe. Por favor, mientras oramos, lo dejo con el mensaje, el último mensaje que quisiera que usted leyera con atención. Padre mío, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y tú permites, Señor, que nuestro ser sea alcanzado, Señor, para recibir una transformación, para ser liberados de aquellas emociones y pasiones, de esas angustias, de esas ansiedades, Señor, que a veces nos controlan y deterioran nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás obrando, yo sé, Señor, que tú estás llegando, y yo sé, Padre mío, que tú estás levantando personas en este momento. Tú les estás otorgando tu más precioso regalo, tu Espíritu Santo, porque ellos han creído en tu nombre, en lo que tú hiciste, en Cristo Jesús. Amén.